de verlos. Vamos a seguir con nuestro tema del curso. El último día estuvimos hablando del tema de los objetivos. Como recordarán ustedes, los objetivos están incluidos dentro del esquema del plan de investigación. Los objetivos son propósitos que el investigador hace conscientemente sobre su investigación. Y los objetivos normalmente los dividimos en dos grupos. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son los dos grupos de objetivos que podemos proponer en nuestro plan de investigación? Andy, José, tiene la Buenas palabra. tardes, licenciada. Serían los objetivos. Buenas tardes. Serían los objetivos generales y los objetivos específicos, ¿lista? Correcto. Entonces, tenemos objetivos generales que son los que abarcan, se podría decir, todo un propósito del plan de investigación. Recuérdense que los objetivos están relacionados directamente con la pregunta de investigación. De la pregunta y de la hipótesis normalmente obtenemos los objetivos. Y los objetivos se dividen en generales y específicos. Los objetivos generales tienen una relación directa con la pregunta de investigación, mientras que los objetivos específicos son como pequeños propósitos, pequeños pasos que nos permitirán alcanzar los objetivos generales. Les mencioné también que los objetivos generales no debemos de, no es recomendable que nos propongamos muchos objetivos, porque entre más objetivos nos proponemos, más es el trabajo que tenemos que realizar, ¿verdad? Entonces, no es recomendable que nos propongamos demasiados objetivos porque entre más nos proponemos, más extenso se hace el trabajo. Y cuando vamos a empezar a trabajar temas de investigación, pues lo mejor es plantearnos un objetivo general y varios específicos que nos permitan lograr el objetivo general. También mencionamos que tenemos que tener cuidado porque también por los objetivos van a evaluar el resultado de nuestra investigación. El logro de objetivos nos permite evaluar la investigación y si no logramos los objetivos, pues eso sería algo negativo para nuestra investigación. Por ejemplo, si no logramos identificar, por ejemplo, las causas económicas, sociológicas y jurídicas, que sería nuestro objetivo general, pues no estaremos cumpliendo con nuestra investigación. Por ejemplo, de esta investigación, que es cuáles son las causas económicas, sociológicas y jurídicas de los hechos delictivos ejecutados por los miembros no mayores de 18 años de edad, el objetivo es precisamente identificar esas causas, tanto económicas, sociológicas como jurídicas. Luego, los objetivos específicos, yo los dividí entre lo económico, lo jurídico y lo social, aunque también tomé en cuenta la hipótesis, porque la hipótesis, recuérdense que era, yo proponía como hipótesis que la desintegración social, ese fenómeno sociológico, era una de las principales causas de los problemas que tienen los menores de edad. Entonces, dividí mis objetivos específicos entre el aspecto económico, el social y el jurídico, para poder identificar realmente
¿Cuáles son las causas por las cuales los jóvenes cometen estos hechos delictivos? Otra situación de los objetivos es que también siempre deben iniciarse con un verbo. Investigar, analizar, describir. Y eso porque los verbos son acciones que vamos, y perdón, el verbo es una acción, es una actividad. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar en el momento de trabajar nuestra investigación. Bien, entonces el tema de esta presentación es importante porque recuérdense que existe un triángulo de la investigación donde encontramos la pregunta, la hipótesis y los objetivos. Y estos tres elementos tienen una relación lógica. Los tres se refieren al mismo tema. De la pregunta emana la hipótesis, de la pregunta emanan los objetivos. Y si esto no tiene una relación lógica, pues probablemente la investigación no esté bien planteada, bien elaborada. Entonces, cuando elaboremos nuestro plan de investigación, debemos tomar en cuenta que estos elementos tengan una relación lógica para que la investigación funcione bien. Espero que ustedes estén elaborando su propio ejercicio y que estén integrando los elementos que hemos mencionado en la clase del esquema del plan de investigación. Bueno, no sé si alguno de ustedes hizo algún ejercicio y quiera o tenga el deseo de que se lo revisemos. Si tiene ya sus preguntas, su hipótesis y sus objetivos. Si hay alguien que quiera compartir, le damos la oportunidad, porque ya vamos a pasar a otro tema que se llama marco teórico. Bueno, hay varios que han levantado la mano. Quisiera alguien que ya tenga la pregunta, los objetivos, perdón, la pregunta, la hipótesis y los objetivos terminados y que lo podamos revisar para ver si está correcto. Vamos a abrir fila, vamos a ver quién está. Nancy Cipriano está en primer lugar en la fila. ¿Le escuchamos, Nancy? Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si ya puedo compartir mi pantalla. Sí lo puede hacer. Ya yo quité mi presentación. Vamos a ver la de Nancy para ver cómo han estado ustedes trabajando ese ejercicio. Licenciada. Permítame un momento, licenciada. No sé si ya se ve, licenciada. Ya la vemos, ya la vemos. Bueno, la pregunta de investigación que hice fue: ¿cómo afecta el analfabetismo en la sociedad en mayores de 18 años de edad en el municipio de Villanueva en el periodo 2018-2022? La unidad de 18 años. ¿Hipótesis? La hipótesis para esta pregunta es que el analfabetismo afecta a la sociedad debido a la falta de conocimientos, los cuales dificultan su desarrollo tecnológico, histórico y jurídico. Es decir, necesita de la lectura e interpretación individual para saber los derechos y obligaciones tanto del Estado como de nosotros, para no crear injusticia y corrupción dentro de nuestra sociedad. Al conocer nuestra historia, sabremos y trataremos de no cometer los mismos errores. El desarrollo de la tecnología avanza constantemente. Es importante conocer y aprender a utilizarla para tener un mejor desarrollo en el municipio de Villanueva. Las variables
independiente. Al no contar con una lectura e interpretación individual, se carece de conocimientos, que a su vez crea injusticia y corrupción dentro de nuestra sociedad. Dependiente. El analfabetismo afecta a la sociedad. Objetivo no tiene Eso todavía. sería. No, licenciada. Bueno, regresemos a la pregunta en primer lugar. ¿Cuál es el tema de su investigación? El analfabetismo. Bueno, ahora, el analfabetismo puede ser un fenómeno sociológico, ¿verdad? Podría usted aplicarlo en una investigación, pero ojo, mucho cuidado con no enfocarse en lo pedagógico. Yo ya les había mencionado que los maestros nos gustan mucho, realmente nos inclinamos por ellos. Entonces tenga mucho cuidado con ese tema de no enfocarlo pedagógicamente, ¿verdad? Dice, ¿cómo afecta el analfabetismo en la sociedad? En lugar de decir cómo afecta, podría decir cuáles son los efectos del analfabetismo, los efectos, y como usted dice que tiene social y jurídico, podría decir cuáles son los efectos sociales y jurídicos del analfabetismo en las personas mayores de 18 años, ¿verdad? Sí, licenciada. Y luego, pues lo demás me parece bien. Ahora, la hipótesis. Si su pregunta dice cuáles son los efectos sociológicos y jurídicos, tiene que haber, la hipótesis tiene que ser un efecto sociológico o un efecto jurídico, ¿verdad? Y usted nos dice aquí en la hipótesis que el analfabetismo afecta a la sociedad debido a la falta de conocimiento. La falta de conocimiento sería el efecto, ¿verdad? Sí, licenciada. Los cuales dificultan su desarrollo tecnológico, histórico y jurídico. Bueno, mucho cuidado porque lo cognitivo, eso ya es como un área psicopedagógica, ¿verdad? Psicológica o pedagógica. Mejor debería buscar un efecto social, por ejemplo, del analfabetismo podría un efecto social o un efecto jurídico. Por ejemplo, el analfabetismo provoca, un efecto del analfabetismo es el desconocimiento de las leyes, de sus derechos y sus obligaciones como ciudadano guatemalteco, por ejemplo, ¿verdad? El analfabetismo también podría provocar un fenómeno social, como por ejemplo las faltas de oportunidades de trabajo por no saber leer y escribir. Ese podría ser el desempleo, ¿verdad? La falta de oportunidades de empleo. Entonces, irlo enfocando en un efecto social o en un efecto jurídico. Bueno, si su hipótesis, pues dice usted, el analfabetismo afecta a la sociedad debido a la falta de conocimientos. Veamos las variables. Bájale un poquitito. Y dice, fíjese que el independiente es el analfabetismo. Y dependiente del analfabetismo sería la falta de conocimientos. O sea que las variables están cambiadas. Muchas gracias, licenciada. Y especialmente que le digo que debe de enfocarse en un efecto, ya sea de un fenómeno social o en el efecto, o un efecto de un fenómeno que afecte el área jurídica. Está bien, licenciada.
De todas maneras, está muy bien su tema y me alegro que hayas realizado el ejercicio. Nancy, hágale las correcciones necesarias. Bueno, licenciada, muchas gracias. Gracias por su participación. Trinidad Pérez, ¿todavía quiere participar? Sí, licenciada, buenas tardes. Vamos a darle la oportunidad, Trinidad. Licenciada, ¿me escucha? Sí, puede participar. Sí, buenas tardes, licenciada. Es que solo tengo la pregunta de investigación y la hipótesis. Hay alguien No que sé. tenga la pregunta, la hipótesis y los objetivos. Fernanda o Andrea. A mí solamente me faltan los objetivos. No sé si me daría permiso de compartirle. Andrea. Al igual que mi licenciada, los Está bien. objetivos también es pendiente. Bueno, vamos a darle la oportunidad solo a una más. Y en la próxima, si quieren, Fernanda y Maricruz le agregan los objetivos y la comparten, pero me lo recuerdan, ¿no? Perfecto, licenciada, gracias. Gracias, muy Trinidad. amable. Entonces, ¿sí le puedo compartir de solo eso o termino y se la presento toda completa? No, Trinidad sí puede compartirlo. Y Fernanda Rosales y Andrea Maricruz lo vamos a dejar para la próxima clase. Ya puede compartir. Ahorita voy a compartir. Bueno. Es que no me deja compartir, licenciada. No la deja compartir. Fernanda, ¿será que puede usted compartir? Sí, ahorita voy a empezar. Mucho cuidado con los temas que traten de ubicarse en las áreas del conocimiento relacionadas Ya estoy con su carrera. compartiendo. Disculpe, ¿ya estoy compartiendo? ¿O no? No, todavía no. Pruebe otra vez. Dele compartir pantalla. Fíjese que me sale que... aquí está. Me avisa cuando ya pueda ver mi pantalla, por favor. Ahí le avisamos. Ahí está. Ahora sí ya. Ya la Bueno, tenemos. Veamos el ejercicio. Mi tema es... ¿Ya pueden ver la pantalla de Word? Sí, ¿podría ampliarla un poquito? Porque está muy pequeñita la letra. ¿Ahí? Un poquito más. ¿Ahí está bien? ¿Ahí estaría bien? Ahí está mejor, sí. Ahí está. Ok. Mi La tema democracia. es la supervivencia. Ajá. Mi pregunta de investigación es: ¿la democracia perdurará como la mejor forma de gobierno y la más ventajosa dentro del contexto social, económico y político de la población guatemalteca en el futuro si se mantiene el mismo nivel de corrupción de 2017 al 2021? Mi unidad de análisis es el gobierno y la sociedad guatemalteca. Mis áreas del conocimiento son social, económica y política. Mi límite geográfico pues sería la República de Guatemala y mi límite temporal sería de 2017 a 2021. Y pues mi hipótesis es la democracia no sobrevivirá por las consecuencias económicas y políticas de la corrupción que se vive en la República de Guatemala, ya que la evolución de la antes mencionada en los últimos 5 años ha empeorado, lo cual viene acompañado de un descenso de su posición en el ranking internacional de corrupción, perjudicando así la sociedad guatemalteca. Bueno, regresemos a la pregunta. Dice, ¿la democracia perdurará como la mejor forma de gobierno y la más ventajosa dentro del contexto social, económico y político de la población de guatemalteca en el futuro si se mantiene el mismo nivel de corrupción? Recuérdense que se llama pregunta de investigación, debe ser una pregunta, no es una afirmación.
En esa, tratemos de plantearlo como una pregunta, por ejemplo, ¿cómo incide la corrupción en la democracia? ¿O cuáles son los efectos de la corrupción en la democracia? Algo así, ¿verdad? Ah, ok. No afirmar. No afirmar, sino que plantearlo como pregunta, y tampoco una pregunta que dé respuesta sí o no, porque sí o no es una investigación demasiado pequeña. En cambio, cuando decimos cuáles son los efectos de la corrupción en el desarrollo o en el proceso de un gobierno democrático, cuáles son los efectos económicos, políticos y jurídicos de la corrupción en la evolución de la democracia del país, por ejemplo, ahí se da más amplitud, ¿verdad? Ok. Y luego, pues la hipótesis, bajémosle un poquito. La hipótesis tendría que ir por el mismo camino. Variables no planteó, ¿verdad? No, aún no. La variable independiente sería la corrupción y la causa, ¿verdad? Y el efecto, la dependiente, o sea, podría ser un efecto, tendría que buscar un efecto de la corrupción en el desarrollo de un gobierno democrático, ¿verdad? Ok. Por ahí tiene que ir. Entonces, creo que sí lo tiene que mejorar. Mejórelo y en la próxima clase podría compartirlo y elabore sus objetivos de una vez. Gracias por compartir. Gracias, licenciada, muy amable. Bueno, les agradezco a las compañeras que han compartido su ejercicio. Espero que todos los demás también lo estén desarrollando. Cada uno de los elementos que vamos viendo en esta clase, ustedes tomen su tema de investigación y vayan desarrollando y haciendo la práctica. Bueno, vamos a ver en la próxima clase si hay algunas más que quieran participar. También no discriminamos a los varones. Pueden participar también los varones. Aquí no hay discriminación de género. Y les damos la oportunidad de participar. Stephanie Barrios, gracias por levantar la mano, pero vamos a dejar para la próxima clase otra participación. Sí, licenciada, solo para decirle si podía pasar la otra clase porque igual me faltan los objetivos. Va, está bien. Lo dejamos para la próxima clase. Gracias. Bueno, entonces hoy vamos a empezar a hablar del tema del marco teórico. Dentro del esquema de plan de investigación tenemos que desarrollar el marco teórico. El marco teórico también tiene una gran importancia por el hecho de que debemos de conocer el tema del que estamos hablando, ¿verdad? Yo les mencionaba que muchas veces cuando nosotros estamos trabajando una tesis, hasta nos invitan a dar pláticas sobre el tema, porque se supone que uno se vuelve un verdadero experto del tema que está investigando. Y es recomendable que al tener ya un tema de investigación, nosotros empecemos a investigar teoría del tema para entender el tema y segundo, antecedentes del tema. ¿Qué investigaciones se han realizado? ¿Qué se sabe del tema? Para que nosotros dentro de esa investigación encontremos ahí una laguna, un espacio en lo que nosotros podamos investigar o inclusive un tema que haya sido investigado, mejorarlo, ampliarlo o actualizarlo, porque a veces también los temas quedan desactualizados por el periodo de tiempo. Entonces, el marco teórico, vamos a empezar a hablar de él, implica la revisión de antecedentes, fíjense, todo lo que ocurrió o lo que dio origen a este tema de la investigación. Investigaciones y teorías sobre el tema que se ha investigado, inclusive revisar
qué tipos de investigaciones se han realizado, si son cualitativas, cuantitativas, quiénes son los escritores que escriben de este tema y que se conocen como los más importantes del tema que vamos a desarrollar, buscar los escritores más relevantes de este tema. Exponer, dice, el marco teórico también implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideran válidos para encuadrar la investigación. Normalmente en las investigaciones se pide previo al plan de investigación o junto al plan de investigación una investigación de antecedentes para poder estar seguros de que el estudiante conoce el tema y ha realizado este tipo de investigaciones. Y que estas investigaciones no vayan más allá de 5 años atrás, para que estén los temas bastante actualizados. Bueno, ¿cuáles son las funciones del marco teórico? Nos permite orientar cómo ha de enfocarse la investigación. ¿Por qué? Porque investigando, pues entonces ya más o menos nosotros vamos a ver en otras investigaciones o en la teoría por dónde puede ir nuestra investigación. No es como decir yo voy a investigar sobre el desarrollo de la democracia, ¿verdad? No. Investigamos todo ese tema del origen de la democracia, o si nos vamos a enfocar en un gobierno democrático, cómo funciona un gobierno democrático, y luego dentro de toda esta temática nos vamos a ir orientando qué tipo de investigación vamos a hacer. Puede ser una guía de cómo debe centrarse el problema de la investigación. Conduce cómo se debe establecer la hipótesis. ¿Cómo se debe establecer la hipótesis, verdad? Esa es la pregunta. Conduce cómo se debe establecer la hipótesis. Porque también revisamos las hipótesis propuestas en otras investigaciones y vemos cómo proponer nuestra respuesta a la pregunta de investigación, que también tiene que ser una respuesta actualizada del fenómeno en el momento en que la estamos proponiendo, porque una hipótesis puede variar según el periodo de tiempo, ¿verdad? La respuesta puede ser muy diferente. Inspira nuevas líneas de investigación porque encontramos dentro de esa investigación situaciones que no han sido investigadas del tema que pretendemos realizar. Provee de un marco de referencia para la investigación porque también nos puede servir de referencia dentro del desarrollo de nuestra investigación, de cómo se trabajó, de cómo lo propusieron en otros trabajos, en artículos, en revistas, de artículos de revistas, en otras tesis, en libros de teoría del tema, y revisa errores en otras investigaciones. También al revisar la teoría nos damos cuenta que hay investigaciones que tal vez no alcanzaron lo que se proponían o que el aspecto que investigaron no era del todo correcto y nosotros debemos de irnos ubicando en el momento en el que vamos a hacer la investigación. Entonces sí tiene su función el investigar un marco teórico. Yo agregaría ahí que también nos convierte en unos expertos en el tema. Empezamos a hablar con propiedad del tema, empezamos a utilizar los conceptos, a definir adecuadamente esos conceptos, a ubicarlos en el momento histórico del fenómeno y ya somos capaces entonces de elaborar un buen plan de investigación, de elaborar una buena hipótesis. Tiene una función fundamental el investigar marco teórico. ¿Cuáles son las etapas del marco teórico? Primero, la revisión de literatura. Esa consiste en revisar todas las bibliografías existentes del tema, agotar todas las referencias existentes.
La revisión de literatura implica detectar, consultar y obtener bibliografía y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. Entonces, sí es necesario investigar toda la literatura que podamos del tema. Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año se publican en el mundo miles de artículos en revistas académicas y periódicos, libros y otras clases de materiales sobre las diferentes áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos en el área de interés hay más de 5,000 posibles referencias, imagínense. En este momento tenemos la situación de que con las tecnologías, pues ustedes se introducen en un buscador su tema de investigación y van a encontrar cantidad de revistas, artículos. Entonces también ahí tenemos que ser selectivos. Podemos ser selectivos, por ejemplo, colocándole un periodo de tiempo que no vaya más allá de 5 años, o buscando por autores que sabemos que conocen del tema, o también, o tal vez ubicándolo dentro de nuestro contexto, ¿verdad? Porque también vamos a encontrar, digamos, temas que son relacionados con países a nivel internacional, aunque también hay que hacer una revisión de cómo se ve el tema internacionalmente, cómo se ve en el contexto nacional este tema, qué investigaciones se han hecho en Guatemala de ese tema para poder ubicarnos en el tema que queremos investigar. Y debemos de ser selectivos, porque como ustedes ven, si ingresamos en los diferentes buscadores, vamos a encontrar cientos de referencias del tema que tenemos que investigar. Entonces, para revisar literatura, podemos pasarnos un buen tiempo. ¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico? Algunos autores lo recomiendan de esta manera. Vamos a ver, dice, aquí está un autor que se llama Creswell, quien recomienda que el marco teórico de propuestas de tesis, licenciatura y maestría oscilan entre 8 y 15 cuartillas estándares. En artículos para revistas científicas, de 6 a 12. En tesis de licenciatura y maestría, de 20 a 40. Ahí dice cuartillas, ¿verdad? ¿Qué es una cuartilla? A ver, ¿qué es una cuartilla, señor? Porque, señores, dice en tesis de licenciatura y maestría de 20 a 40. Y en disertaciones doctorales de 40 a 50. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Vamos a ver. ¿Quién levanta la mano? ¿Puede hablarnos? María Jimena. Licenciada, ahorita busqué y dice que es una hoja con dimensiones establecidas con un número de 200 a 250 palabras. Es como una cuartilla, sería como una hoja, más o menos. Sí. Johanna Eugenia, ¿qué dice? ¿Quién más levantó la mano? Una cuartilla, que es una... En el pasado se hablaba mucho de una cuartilla, ¿verdad? Como que nosotros no mucho utilizamos una cuartilla en Word, dice. Buenas tardes, licenciada. Sí, es ¿Sí? una hoja tamaño carta. Ajá. Con tamaño estándar, ¿verdad? Que Ujú. sería de 8 punto y algo. No les sabía decir. Como una página tamaño carta, más o menos. Exactamente, licenciada. Bueno, entonces veamos qué dice que entonces nos menciona este autor, vamos a ver.
que, miren, pues vamos a revisarlos nuevamente. Maestría oscila entre 8 y 15 cuartillas estándares en artículos para revistas científicas, para un artículo de revista científica de 6 a 12. En tesis de licenciatura y maestría de 20 a 40 páginas. En disertaciones doctorales de 40 a 50. Fíjense que todo va creciendo, ¿verdad? Normalmente en una maestría, en una licenciatura de 20 a 40, pues estaría bien. Las 20 páginas en maestría, pues le piden a uno unas 20. Pero en una tesis doctoral, a veces el marco teórico es un capítulo completo o puede ser hasta 2 capítulos dentro de la tesis doctoral. Si no estoy equivocada, y mis recuerdos no me mi memoria no me falla, un capítulo tiene que tener un mínimo de 20 páginas. Entonces, podrían ser hasta 20 páginas. Número de páginas de un capítulo. Yo recuerdo que el tamaño mínimo es de 20 páginas. Entonces, en una tesis doctoral podría ser hasta de 2 capítulos, ¿verdad? Claro que todo va aumentando según la tesis que estemos realizando. Pero por lo menos para una licenciatura, entre 20 en adelante estaría, hasta 20 estaría bastante bien. Bueno, esa es la propuesta que hace este autor sobre el tamaño que debe tener un marco teórico. El marco teórico debe ser breve y concreto, pero sustancial, con referencia sobre el planteamiento del problema, porque el planteamiento del problema es hablar del problema que vamos a investigar. Entonces, el marco teórico se tiene que referir a toda esa temática del problema que pretendemos investigar. Hay otro autor que dice Sabine, Baden y Mayor o Major 2013 consideran una extensión aproximada de 10,000 palabras y un desarrollo entre 4 o 5 apartados fundamentales para el marco teórico. Bueno, esta es una propuesta de un autor. Con la experiencia, yo les podría decir un marco teórico para maestría con 20 páginas estaría bastante bien. Perdón, para licenciatura, para maestría, pues tal vez un poquito más de 20 páginas, pero en 20 creo que también estaría bien. Ahora, en la tesis doctoral, ahí sí tiene que ser una investigación exhaustiva, ¿verdad? Pueden ser 1 o 2 capítulos. Y como les mencionaba, un capítulo, un mínimo de 20 páginas por capítulo. Una tesis de licenciatura dice entre 25 y 35. Yo pienso que con 20 estaría bien. Una tesis de maestría entre 30 y 40. Un artículo de una revista científica entre 40 y 60. En una disertación doctoral número se incrementa hasta 60 y 120. Claro que vemos en muchas tesis doctorales unas verdaderas Biblias, ¿verdad? Aunque en la actualidad les comento que existe la tendencia de que ya el marco teórico no sea tan extenso, porque muchas veces el marco teórico en las tesis servía de relleno y no se dejaba mucho para lo que realmente interesa, que es el trabajo de campo y las conclusiones, el análisis de los resultados, que es lo verdaderamente valioso, ¿verdad? Porque eso es lo importante, los nuevos resultados, el conocimiento que resulta de una investigación. Bueno. Método para índice, por índice para construir el marco teórico, vertebrado a partir de un índice general. La experiencia demuestra que otra manera rápida
eficaz de construir un marco teórico consiste en desarrollar en primer lugar un índice tentativo de este, global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico. Luego se coloca la información, referencias en el lugar correspondiente dentro del esquema. Entonces, es recomendable primero hacer un listado, ¿verdad? Un índice de los temas que consideramos que debía de incluir nuestro marco teórico. Depende del tema que estamos investigando. Y después irlo rellenando temas y subtemas hasta que tengamos algo consistente. A esta operación puede denominársele vertebrar el marco o perspectiva teórica. Generar la columna vertebral de esta. Entonces, normalmente en el plan de investigación se puede hacer un índice de temas que pretendemos desarrollar en el marco teórico y rellenarlo, no desarrollar completamente el marco teórico, pero por lo menos los temas fundamentales del tema que estamos desarrollando. Aquí tenemos un ejemplo. Antecedentes. Vamos a hablar de la delincuencia juvenil, causas de la delincuencia juvenil, jurídicas, sociales, económicas, efectos de la delincuencia juvenil y el tema del marco jurídico, que sería todo el marco legal del fenómeno que estamos desarrollando. No olvidemos que dentro de la carrera del derecho debemos de incluir todo lo jurídico, porque si no, no estamos trabajando el área del conocimiento, que es más importante para un estudiante de licenciatura de ciencias jurídicas. Por eso se llama ciencias jurídicas y sociales. Esta sería la propuesta de un esquema de lo que podría ser la primera propuesta del marco teórico de este tema de los jóvenes que caen en la delincuencia. Y ustedes lo proponen en su plan de investigación, van desarrollando todo esto y luego pues ya su asesor lo leerá. Normalmente hay que buscar una persona que sea experta en el tema que estamos desarrollando, que tenga alguna especialidad en este tema para que nos asesore y nos oriente para mejorar nuestra investigación. Esa era la primera etapa, ¿se recuerdan? Estábamos hablando de la revisión de literatura. Hablamos de la extensión que debe tener el marco teórico, de las referencias que deben de usarse. Las referencias son las bibliografías, ¿verdad? ¿Cuántas bibliografías podemos incluir en una licencia para un marco teórico de licenciatura? Yo les anoto las propuestas de todas las posibilidades de estudio, porque hoy en día pues un estudiante tiene el propósito de estudiar una licenciatura, después una maestría y, si es posible, también un doctorado. Segunda etapa del desarrollo del marco teórico, adopción de una teoría. Dice, explicar el fenómeno por medio de una teoría. La teoría describe, explica y predice el fenómeno o hecho que se refiere. Utilidad de la teoría. Describe y explica, predice el fenómeno al que se refiere. Criterios para evaluar una teoría. Capacidad de descripción, explicación y predicción. Consistencia lógica, perspectiva, nivel de generalidad. Acepciones del término teoría. ¿Qué quiere decir teoría? Teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. La teoría del tema de los jóvenes que
los jóvenes que cometen hechos delictivos debería explicar cómo ocurre ese fenómeno de la delincuencia entre los menores de edad. Es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí que representan un punto de vista sistemático del fenómeno, especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir los fenómenos. Entonces, cuando nosotros leemos el marco teórico, por ejemplo, si se trata del tema de los linchamientos, debíamos de dar una explicación de qué son los linchamientos, por qué ocurren, cómo ocurren los linchamientos, cuáles son las causas de esos linchamientos, los efectos de los linchamientos, y quien lea nuestro marco teórico debía entender claramente cuál es ese fenómeno de los linchamientos que ocurre en algunas comunidades de nuestro país, o cuál es el fenómeno de esa delincuencia en menores de edad y por qué ocurre, cómo ocurre, cuáles son las causas, cuáles son los efectos, cómo incide también todas estas situaciones sociales. ¿Cómo se construye el marco teórico? Se construye integrando la información recopilada. Entonces, leemos libros de teoría, leemos tesis, artículos científicos, podemos leer periódicos. Si no tenemos información, por ejemplo, en el tema de los linchamientos, si no tuviéramos mucha información, pues tenemos que acudir a entrevistas e integrar esa información en nuestro marco teórico. A veces hay fenómenos de los cuales no hay mucho escrito. Entonces tenemos que ir con los expertos del tema y hacerles entrevistas para encontrar toda esa información. Y la agregamos a nuestro marco teórico. Funciones de la teoría. La teoría debe explicar por qué, ¿verdad? ¿Por qué ocurre el fenómeno? ¿Por qué ocurre la delincuencia entre los menores de edad en nuestro país? ¿Cómo ocurre? ¿Qué es lo que lo lleva? ¿Cuáles son las clases de delitos que cometen estos jóvenes? ¿Cómo hacen para involucrarse en estos grupos de criminales? ¿Cuándo ocurre el fenómeno, verdad? Sistematiza o da orden al conocimiento sobre un fenómeno. Sistematiza, es aquí no sistemática. Sistematiza o da orden al conocimiento sobre un fenómeno. Lo va ordenando, lo va explicando. Y hace referencia al futuro del fenómeno. ¿Qué esperamos de este fenómeno? ¿Cómo va a incidir en la sociedad guatemalteca también? Se ha hecho, ¿cómo sabemos que nosotros hemos hecho una buena revisión de literatura? ¿Cuándo puedo decir yo que ya hice una buena revisión de literatura y que mi marco teórico está bien fundamentado? ¿Cuándo lo puedo decir? Cuando hemos acudido a un par de bancos de datos, ya sea de consulta manual o por computadora, y pedimos referencia por lo menos de 5 años de atrás. Quiere decir que debemos de buscar por lo menos en 2 bancos de datos o en 2 buscadores en internet también, ¿verdad? También podemos acudir a las bibliotecas. En el caso de los estudiantes de Derecho, pues está la biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas en el edificio S6. Pueden acudir también a la Biblioteca Central, pueden acudir a las bibliotecas o centros de datos que hay en los diferentes entes del sistema de justicia, o también, si se puede, alguna biblioteca de una universidad privada, que tengamos conocimiento que tiene una buena información. A bibliotecas digitales. En muchas universidades del extranjero
permiten ingresar a las bibliotecas, a sus bibliotecas, y eso pues sería muy valioso para ustedes. Si indagamos en directorios, motores de búsqueda y espacios de internet, por lo menos 3. Debemos de haber buscado por lo menos en 3 buscadores. Revisamos como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar del tema de interés. Tenemos que investigar científicas del área social, jurídica, que tengan artículos desarrollados sobre el tema que nosotros estamos investigando. Inclusive también ahora se acostumbra solicitarle a los estudiantes que antes de terminar su tesis presenten artículos que puedan ser publicados en revistas científicas, especialmente en las maestrías, ¿verdad? Consultamos de 5 años atrás de la fecha. O sea que nuestra investigación, para que sea reciente, no debe ir más allá de 5 años atrás. Recuérdense que los fenómenos cambian. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del tema del conflicto armado, lo más probable es que si buscamos investigaciones del tiempo de la firma de la paz, esa información ya esté desfasada, obsoleta, y lo hacemos de 5 años atrás, vamos a encontrar información más reciente, aunque siempre hay autores y temas muy valiosos que pueden ir allá más allá de los 5 años. Buscamos en algún lugar donde habían tesis y disertaciones sobre el tema de interés. Debemos de consultar tesarios. Les mencionaba que en la Biblioteca Central hay un tesario donde están las tesis impresas, pero también hay tesario digital, si ustedes quieren consultar. Y muchas de las universidades internacionales tienen tesarios internacionales. Dentro de los buscadores de información también hay buscadores que se especializan en búsquedas de tesis y ahí van a encontrar mucha información valiosa. Localizamos libros sobre el tema en al menos 2 buenas bibliotecas físicas o virtuales. Consultamos con más de una persona que sepa el tema. Sí, el tema, si lo consultamos a un experto, nos va a ayudar mucho porque un experto conoce muy bien el tema. Y eso nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos aclarar muchas dudas, ¿verdad? Si encontramos un experto, por ejemplo, en derecho constitucional. Yo les he platicado del licenciado Francisco Flores, que es un experto en el tema de la Constitución. Yo lo escuchaba en algunas veces dar algunas pláticas y es muy interesante el conocimiento que él tiene. Y en realidad, pues, eso nos ayudaría mucho a entender el tema, a aclarar dudas que nosotros tenemos. Entonces, es recomendable buscar algunos expertos del tema, o si queremos hablar del tema de los derechos humanos, pues buscar un catedrático experto, por ejemplo, un teórico del tema, como también podríamos hacer una entrevista, ¿verdad? Al procurador de los derechos humanos o a alguna persona que trabaje en la PDH y que sepamos que tiene una experiencia vasta en el tema y que nos ayudaría mucho a aclarar dudas e inclusive para irnos enfocando por dónde podríamos realizar esa investigación. Entonces, la revisión de literatura es fundamental. Y también ir construyendo ese marco teórico, ir construyendo esa teoría que nosotros podemos desarrollar
haciendo, por ejemplo, una propuesta de temas y subtemas relacionados con con el fenómeno que queremos investigar. Y eso nos ayudaría a irlo integrando, desarrollando los temas, conociendo el tema. Y a la larga, como yo les he mencionado, nos convertimos en unos expertos del tema. Ya cuando terminamos la tesis, nosotros sabemos muchísimo del tema. Y si es un tema que nos gusta, que queremos ir desarrollando, pues qué bien, hasta después podríamos inclinarnos por una maestría en esa área si ya estamos empapados del tema, ¿verdad? Entonces, la primera etapa, como les mencioné, del marco teórico sería la revisión de literatura, y la segunda etapa, la adopción de una teoría. Es cuando nosotros vamos desarrollando el tema, ¿verdad? Para construir ese marco teórico. Debemos agotar, esa es como que la idea central, agotar todas esas fuentes de información y hacer una buena revisión de literatura para convertirnos en verdaderos expertos en este tema, sumergirnos en el tema. Y como mencionan algunos asesores, es una investigación rigurosa y exhaustiva. Si no encontramos, por ejemplo, referencias en bancos de datos, en bibliotecas, en hemerotecas, en bibliotecas, en filmotecas, contactamos a alguna asociación científica del área que se encuentre enmarcado en el problema de nuestra investigación. En las diferentes facultades también hay unos institutos de investigación. Y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales existe el Instituto de Investigaciones Jurídicas que puede ayudarles perfectamente y orientarlos también en el caso de que no encontraran información del tema que están investigando. Yo recuerdo que en el momento en el que nosotros trabajamos con los alumnos de la jornada matutina, un seminario sobre el tema de los linchamientos hace varios años. No había mucha información teórica del tema y tuvimos que acudir a varias entrevistas para encontrar información de este tema de los linchamientos, y así puede ocurrir en algún momento que ustedes decidan desarrollar un tema de investigación y que no encuentren información teórica. Aunque hoy en día, no lo creo, hoy en día con las tecnologías, información encontramos hasta demasiada, ¿verdad? Hay una cantidad de información y debemos de ser muy selectivos para buscar esta investigación, porque también si hay demasiado, y cómo seleccionamos esa información para que sea la más adecuada, ¿verdad? Debemos ser selectivos y procurar que esta información sea válida, confiable, porque como ustedes saben, en Internet hay muchísima información, pero no toda es válida, no toda es adecuada, no tiene un respaldo. Debe de tener el respaldo de quién es el investigador, o si está dentro de alguna institución, alguna revista que sea confiable. No podemos tomar información en Internet de cualquier persona que coloque un tema y que no sea un experto en el tema que estamos investigando. Bueno, entonces ustedes ven que este tema del marco teórico es bastante riguroso.
debemos esmerarnos en el desarrollo del marco teórico y convertirnos prácticamente en un experto. ¿Será que hay alguna pregunta del tema del marco teórico? ¿Alguna pregunta o algún comentario del tema del marco teórico que quisieran ustedes consultar? No hay ninguna pregunta. Johanna Eugenia, sí, le escucho. Sí, licenciada, mire, referente a este marco teórico, por decirle, ¿usted va a pedir alguna numeración especial o algo así? ¿Cómo así? No, repítame la pregunta. Por decirle, cuando uno hace la investigación, tiene que llevar el índice. Sí. Y por decirle, ¿ustedes piden alguna numeración especial para cada tema? ¿Usted se refiere al orden de los capítulos? Sí, exactamente, licenciada. Mire, los capítulos normalmente lo vamos a ver en un tema que se llama bosquejo del informe final. Y en ese bosquejo colocamos los diferentes capítulos en el orden que se deben de colocar, ¿verdad? Entonces ahí le voy a mencionar en qué orden en qué lugar debe ubicar el marco teórico. Normalmente es uno de los primeros capítulos, el marco teórico, ¿verdad? Porque cuando leemos una tesis, pues viene la introducción o la justificación. Luego viene un capítulo para marco teórico o dos, dependiendo de la extensión que usted quiera darle al marco teórico. Después viene la metodología, que puede ser otro capítulo. Un capítulo de resultados, porque si es una investigación cuantitativa, podemos colocar todas las gráficas y los resultados de la recopilación del material empírico, de la investigación empírica. Y por último vienen conclusiones, recomendaciones y todo eso. Casi siempre es uno de los primeros capítulos del marco teórico, pero eso lo vamos a ver en una parte del plan de investigación que se llama bosquejo de temas. Ok, gracias, licenciada. ¿Alguna otra pregunta? Pues ya no tenemos más preguntas. Mire, tenemos unos minutitos. Si alguien todavía quiere compartir su trabajo de la pregunta de investigación y de la hipótesis, lo puede hacer. Stephanie Barrios, creo que estaba por ahí. Maylin Solórzano. Sí, dígame, Maylin. Yo también quisiera presentarlo, licenciada. Bueno, todavía le vamos a dar tiempo porque estamos a las 15:24, creo que tenemos unos minutos todavía. Entonces, ¿lo puedo compartir? ¿Sí puede compartirlo? Le esperamos, vamos a ver qué. Estoy intentando compartirla. Bueno. Uy, creo que no me deja compartirla. ¿Hay alguien más que todavía pudiera compartir? ¿Hay alguien que aún quiera compartir? De las que se quedaron pendientes. Veo que no. Bueno, miren, yo les voy a compartir esta presentación en Classroom del marco teórico y también les voy a adjuntar un cuestionario para que ustedes contesten, respondan el cuestionario, háganlo, no lo envíen como una tarea, sino que respóndalo. Y en la próxima clase lo resolvemos, el cuestionario.
Entonces, en la próxima clase lo vemos. Meili Solórzano, si quiere, nos puede leer su pregunta de investigación. Ahí está, ahí está. Bueno, veamos el tema de Meili. No sé si ya se logra ver. Ya lo miramos, solo si le puede aumentar un poquito la letra del Word. Ay, ¿dónde lo puedo agrandar? Déjame ver. Por aquí abajo, mire, aquí hay una. Por aquí. Por aquí abajo. Ahí Hasta abajo, está. hasta abajo. Sí, aquí dice 100%. Si no, solo lo voy a, a leer. Bueno. La pregunta Sería... Ay, esto me está costando un poquito, disculpe. ahí lo perdimos. Sí, voy a intentarlo de nuevo y si no, después, permítame. Si no puede leer la pregunta, nosotros la escuchamos. ¿Está bien? Voy a dejar de compartirla porque no sé qué pasó. En la mía sería... mi pregunta era, ¿cuáles fueron las causas económicas y sociales que ocasionaron el desempleo durante la pandemia en el municipio de Misco, en el departamento de Guatemala? El periodo sería 2021-2022. El tema sería las causas del desempleo durante la pandemia del año 2020 al 2021. Mi unidad de análisis sería las familias del municipio de Misco. La población. Ajá. Mis áreas del conocimiento serían económico y social. No sé. Jurídico, ¿no? ¿Perdón? ¿Jurídico? No tengo jurídico, solo económico y social. También el límite geográfico, los límites serían geográficos y temporales. Y mi hipótesis sería que la pandemia fue la que provocó, digamos, que los comercios cerraran y también muchas empresas cerraran y quebraran, entonces hubieron muchos despidos. Entre las variables tengo que la independiente sería la pandemia y la dependiente sería el desempleo, pero en esta no sé si estoy bien. Bueno, bien, miren, yo creo que el tema está bien, pero ¿cuáles fueron las causas económicas, sociales? Pero más que las causas, tal vez lo importante serían los efectos, porque usted lo que va a ver es los efectos de la pandemia que provocaron el desempleo, o los efectos que provocaron el desempleo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted propone su hipótesis, usted dice la causa de la pandemia, ¿verdad? La pandemia en general fue todo el fenómeno. Entonces, tenemos que encontrar una causa económica que haya provocado el desempleo. Por ejemplo, el tema de la falta de movilidad, ¿verdad? Que fue una de las causas del desempleo porque la poca, ¿cómo le dijera? El problema de transportar los productos de una zona a otra provocaron que eso, muchas personas se quedaran sin empleo. En lo económico hay muchos efectos de la pandemia. La falta de ingresos también, que
provocó que muchas personas no pudieran hacer sus compras económicas, ¿verdad? Que no tuvieran los necesarios recursos para hacer sus compras, y eso provocó desempleo. No pongamos únicamente la pandemia, mejor especifiquemos si es una causa económica o una causa social, ¿verdad? Tal vez más que la pandemia sería el aumento de los casos de contagio, el aumento del contagio de la pandemia, la falta de situaciones hospitalarias o el desconocimiento también de los efectos que producía la pandemia, el temor, todas estas circunstancias. No hablemos en general de la pandemia, sino que hablemos de causas o efectos específicos que podrían provocar el desempleo. La quiebra de muchos negocios, ¿verdad? Porque en este momento la gente se dedicó únicamente a invertir sus recursos en lo más indispensable. Podría irlo limitando, por ejemplo, cuáles fueron los efectos económicos o jurídicos o sociales. Es más que todo es económico el desempleo, ¿verdad? Pero podría también agregar lo jurídico, por ejemplo, la falta de prevención del Estado, de legislar para evitar la quiebra económica, por ejemplo, de los negocios. Busque una causa específica y que no sea solo en general la pandemia. Pero el tema está bastante bien. Gracias, licenciada. Bueno, entonces hay que mejorarlo especialmente en esa hipótesis y buscar ya sea una causa o un efecto del desempleo. Usted se enfocó en las causas, entonces busquemos una causa, ¿verdad? Podría ser que la quiebra económica de los negocios provocara desempleo, ¿verdad? La falta de movilidad de productos, porque recuérdense que nos quedamos como limitados a ciertas áreas y mucha gente no podía traer sus productos del interior o inclusive del extranjero, ¿verdad? Eso también provocó desempleo, o sea, serían causas económicas. Sociales, pues podría ser el aumento de la pobreza. Muchas personas con la falta de desempleo también aumentó la pobreza en nuestro país, que muchos empleos también desaparecieron. Sin embargo, hubo empleos que se crearon durante la pandemia, hubo oportunidades de empleo. Entonces, mejor ubíquese en una causa específica para que no hable en general de la pandemia, que es muy amplio todo esto. Bueno, entonces, jóvenes, me gustaría que los que están haciendo el ejercicio, pues que vayamos compartiendo en las diferentes clases. Les voy a dar unos minutos siempre para que puedan compartir y le damos una revisadita. Y es recomendable que ustedes vayan haciendo la práctica junto con la clase que vamos desarrollando. En relación al marco teórico, pues ahora lo que procede es hacer una propuesta de marco teórico. Revisar un poquito el tema, hacer una propuesta de temas que pueden desarrollar, que después hay que desarrollarlo como marco teórico para presentar el plan de investigación, pero podrían empezar por hacer esa columna vertebral que son los temas y subtemas que ustedes consideran que se podrían incluir y que nos explicarían, por ejemplo, como el tema del desempleo, qué es el desempleo, cuáles son las causas del desempleo, cuáles son los efectos del desempleo, en Guatemala, qué legislación hay en relación al tema del desempleo. ¿Existe alguna legislación que proteja al desempleado, verdad? Situaciones como estas. Entonces, vayan pensando en esa temática que ustedes tienen que leer para entender bien el tema
que van a desarrollar. ¿Tendrán alguna otra pregunta por ahí o comentario? También el comentario de que voy a compartir con ustedes la presentación PowerPoint y además de eso un cuestionario que les recomiendo que lo respondan para la siguiente clase. Y si no hay ninguna pregunta, vamos a dejar hasta ahí nuestra clase y seguimos el siguiente día. Buenas tardes para todos y que tengan un buen descanso. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Buenas tardes para todos y les compartiré el cuestionario. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Gracias, licenciada.